Bueno, mi nombre es Miguel Fuertes Prieto, soy sacerdote agustino, nacido en España, que desde el año 83, ayer, hizo concretamente 38 años que llegué al Perú. He estado trabajando en el río Marañón durante 14 años y el resto de tiempo, hasta ahora, aquí en la ciudad de Iquitos, en diversas parroquias, ¿no? Algunas en las afueras de la ciudad y últimamente, estos últimos 7 años, aquí en la iglesia matriz, la iglesia catedral. Durante la pandemia, yo estaba a cargo del vicariato apostólico, puesto que había fallecido el obispo, Monseñor Miguel Olaortúa, el 1 de noviembre del año 2019, y a partir de entonces, estaba a cargo como administrador diocesano del vicariato hasta julio del 2021, que asumió el nuevo obispo ya el vicariato de Iquitos. Cuando empieza la pandemia, en un principio, bueno, pidieron la cuarentena, ¿no? El Estado, el gobierno, 15 días, pero sabíamos, ¿no? Por lo que conocíamos de fuera y demás, que iba a ser para largo tiempo, ¿no? La cuarentena. En un principio, pues tranquilos, porque bueno, había algún caso, etcétera, sin problema ninguno. Eso fue 15 de marzo, ¿no? Pero inmediatamente, a los pocos días, empieza ya a sentirse que hay muchos más enfermos, que hay personas que comienzan a fallecer y comienzan las dificultades. Marzo, abril, es un caos, se va convirtiendo esto en un caos completo, ¿no? No hay oxígeno, las medicinas se ponen con los precios por las nubes y era un caos, o sea, aparecieron fotos, porque la realidad, ¿no? De cadáveres amontonados en bolsas de plástico en el hospital regional, que era el hospital COVID, y la gente desesperada porque la gente se morían principalmente por falta de oxígeno, puesto que el hospital regional, que era el hospital COVID, apenas tenía unas plantas obsoletas, que su pureza de oxígeno quedaba al 40%, o sea que daba poco y malo, sí estaba dando veneno. Y el hospital de salud, el otro hospital, no tenía planta de oxígeno, sino que todos los días a una empresa compraba X, 40 o 60 balones y los ponía en su red del hospital de salud, ¿ya? Había dos empresas en Iquitos que vendían oxígeno al hospital y alguna cosa más, pero inmediatamente vimos que era imposible abastecer toda la demanda que había de los enfermos. No solamente los hospitales, estos dos hospitales que estaban llenos, sino la gente que en sus casas pues ya comenzaba a atenderse o a quedarse en sus casas porque no había sitio en el hospital. Hay que tener en cuenta que estábamos cuando comienza el COVID en una epidemia, el dengue, ¿no? Sí, el dengue. Es el dengue. Es que ha habido leptospirosis, ha habido dengue, ha habido de todo, ¿no? Entonces, el hospital de seguro estaba lleno en obras y desbordado por el dengue cuando llega el COVID, ¿no? Entonces se presenta todo esto. Esto es un caos, no, es un cementerio, ¿ya? La gente llamaba, pedía oxígeno, pedía ayuda. El oxígeno llegó a valer, una bombona de oxígeno llegó a valer en Iquitos 6.000 soles. Y un enfermo no grave, utilizaba 3 o 4 balones diarios. Entonces, eso era insoportable para cualquier familia. Y por eso murió tanta gente en Iquitos. Ante esa realidad que veíamos, que vivíamos, porque algún sacerdote estuvo gravísimo también, pues, y no se veía movimiento por parte del Estado, del gobierno. Ya incluso yo envié proformas al gobierno regional de plantas de oxígeno, había una que se vendía y no había movimiento, entonces optamos, presión o más que presión, petición de la sociedad civil que me decía, padre, hagamos una colecta. Pero yo, en un momento, si la mayor parte de la gente se quedó sin trabajo,
Aquí se vive al día y no podías hacer las cosas, ¿no? ¿De dónde y cómo? Pero bien, nos lanzamos. Decidimos el 3 de mayo lanzar una campaña, la Iglesia de Iquitos, para conseguir una planta de oxígeno de 400.000 soles, que era de segunda mano y valía 400.000 soles, ¿no? Que apenas llenaba 15 o 20 balones al día, pero eso, ¿no? No sabíamos, no conocíamos cómo eran las plantas de oxígeno ni lo que es eso. Y lo lanzamos el 3 de mayo a las 10 de la mañana, domingo. La sorpresa fue que a las 10 de la noche habíamos conseguido 1 millón de soles. O sea, no 400.000 que pedíamos, sino 1 millón en 10, 12 horas. En 12 horas 1 millón de soles habíamos conseguido. O sea, era tal la desesperación que había en Iquitos, en la gente, en el pueblo, que el hecho solamente de lanzar la campaña y pensar que podríamos tener una planta de oxígeno creó tanta esperanza, total fuerza de esperanza en la gente, que hizo que todo el mundo aportase lo que podía, ¿no? Aquí vinieron a dar 2 soles, y hubo gente pues, que aportó mucho más, que se transmitió eso al resto del mundo porque llegaron donaciones de todo el mundo, ¿ya? De todo el Perú. En aquella, solamente Iquitos estábamos, la pandemia estaba fuerte, los demás sitios, bueno, no sé si ustedes recuerdan que decían que Iquitos porque no sabíamos hacer caso, que hacíamos fiestas, que no quedábamos en casa, tantas cosas que se dijeron, ¿no? Entonces, hay que agradecer a todo el Perú, porque de muchas partes del Perú enviaron donativos, donaciones del extranjero, de aquí de Iquitos, y ese día se consiguió eso. Entonces, esa misma noche, bueno, al día siguiente, en Lima, aparte de la economía, hubo muchísimas personas que nos apoyaron, llamaron para ofrecer sus conocimientos, incluso sobre las plantas, ¿no? Un señor de aquí, el señor Marcos Álamo, un ingeniero, él trabaja supervisando las plantas de oxígeno, y entonces él fue el que le conocíamos y me conocía de hace muchos años. Entonces dice: padre, yo puedo ayudarte a ver qué plantas, dónde, cómo y demás, ¿no? Fenomenal. El lunes ya de frente compramos una y solicitamos otra, puesto que había subido, ¿no? Fuimos viendo y bueno, a lo largo de ese mes, más o menos, el tiempo, veíamos que fue aumentando. Al final se consiguieron 2.205.000 soles en esa campaña, en esa colecta. Compramos 4 plantas de oxígeno, ¿ya? 2 nuevas, 2 usadas, era lo que había, lo más inmediato que había en Perú, ¿ya? Incluso una fue prestada mientras nos traía la que le habíamos comprado a la empresa de Estados Unidos, pero al final conseguimos que la prestada también nos la vendiese, quedaron aquí. 3 fueron entregadas al hospital regional, aquí en Iquitos, y la cuarta en el hospital de la ciudad de Nauta, que está a 100 kilómetros de Iquitos. Además de eso, inmediatamente comenzamos a pensar en el río, que cuando llegase la pandemia al río, pues iba a ser mortal. Pues si en Iquitos es difícil, en el río, imagínense, ¿no? Entonces compramos concentradores de oxígeno, mandamos medicinas al río, mandamos varias cosas aquí. Y bueno, en el río fue diferente, la pandemia ha sido distinta en el río, puesto que ha habido mucho menos incidencia de fallecidos por enfermos. Se ha fallecido un tanto por ciento muchísimo mayor en la ciudad que en el campo, de enfermos. O sea, enfermar sí se han enfermado, pero habían preparado el cuerpo con medicinas, con plantas, etcétera, y lo resistieron mucho mejor. Fue un poco así en general lo que hizo la Iglesia de Iquitos. Se volcó la gente. Significa la confianza del pueblo en el manejo y la transparencia del manejo de los recursos en la Iglesia, ¿no? Es básico. Fue un crear esperanza en el pueblo, decir, podemos evitar muertes, salvar vidas, ¿no? Con el oxígeno y con el movimiento, etcétera, etcétera. Entonces fue un movimiento del pueblo general, ¿no? Increíble, increíble, ¿no? Ha sido así.
Pero eso es difícil saberlo. Sabemos que todas las personas actuamos mucho por impulsos, ¿no? Y mm, bueno, en ese momento el impulso fue de acercamiento a Dios, por una parte ante la impotencia y que no había salida por ningún sitio y acudimos a Dios, es cierto, pero también hubo digamos, otras reacciones de alejamiento de Dios. ¿Cómo es posible que permita esto, no? Tanta muerte, ¿para qué queremos a Dios? ¿Para qué existe Dios si ocurre tanta muerte, no? Pero este movimiento que se creó, o estas actitudes, va a depender mucho de si, si en el tiempo, en el futuro, va a continuar esa confianza y demás. Bueno, va a depender mucho de lo que la Iglesia de Quito siga haciendo, ¿ya? Es cierto que sí, que, bueno, hay un reconocimiento, sigue habiendo reconocimiento, ¿ya? Hay personas que me siguen agradeciendo después de año y medio, pues lo que la Iglesia hizo por Iquitos, por la sociedad, etcétera. Es cierto, pero ¿hasta dónde llegará? Yo sí creo que ha dejado un cierto sentir, ¿no? Pero bueno, eso va a depender mucho de lo que la Iglesia siga haciendo, porque las cosas varían, o sea, los cambios, vivimos en un mundo que los cambios son tan rápidos que es muy difícil el prever qué va a ser en el futuro o cómo vamos a pensar o a sentir, ¿no? De aquí a X tiempo. Bueno, siempre hemos sabido que somos débiles ante la naturaleza, ante eso, ¿no? Nos creemos dioses, los dueños de todo, porque cada vez hay más avances científicos, etcétera. Es cierto, ¿no? Pero la verdad es que un pequeño bichito nos ha dicho que no, que no, que cualquier cosa puede destruir todo aquello que pensábamos que era indestructible. Eso es por un lado. Segundo, estamos tan intercomunicados con todo el mundo que lo que ocurre en un lugar más remoto del globo terráqueo nos afecta. Y nos afecta a todos, ¿ya? Salió en China, salió no sé qué, parecía muy lejos. Primero aquí dijeron que el calor, el trópico, no le iba a dejar que se reproduzca el virus, etcétera. Bueno, nada, el virus hizo lo que quiso, estamos interconectados. Después, yo otra lección que sacaría en esta interconexión nos lleva a que o remamos todos en la misma dirección o caminamos en la misma, eh, vamos en el mismo barco o nos hundimos, ¿no? O nos salvamos juntos o nos morimos solos, cada uno por un lado. Aquí, mientras cada uno buscaba su propia salvación o el oxígeno para su familia, se gastó muchísimo dinero, se enriquecieron algunas o muchas personas y la gente moría. Cuando se hizo algo global, conjunto, se consiguió. Otra lección que podemos sacar, es decir, hay cosas demasiado importantes para dejarlas en manos de las autoridades. Y me explico. Yo creo que el pueblo tiene que tener mucha más incidencia en lo que ocurre en la sociedad, ¿ya? La sociedad civil, organizada, no organizada, por supuesto mejor organizada, pero en el momento que se organiza, inmediatamente es asumida quiere ser absorbida por grupos, intereses, ideologías, etcétera, ¿no? Creo el pueblo debería decir, tenemos poder de construir, poder de conseguir, poder de hacer cosas, ¿no? Y no solamente desde las autoridades, ¿no? Otra decisión es que el sistema, no sé, político, como decir, no es adecuado para responder ante inclemencias de esta clase. ¿Por qué? O sea, yo sé que las autoridades, pues bueno, X, pero también es cierto que eh, son tantos digamos, el papeleo que tienen que hacer para conseguir
una planta de oxígeno, que era lo que estábamos o sea, lo tienen difícil también, ¿no? Aparte de que no han sido las autoridades más adecuadas, ni han puesto las pilas, ni mucho menos, y han buscado intereses. Yo sé que han buscado intereses, han buscado coimas, han buscado todo las autoridades, pero a pesar de eso, también es cierto que el sistema es difícil, es lento, 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 y ante cosas de estas el Estado no estuvo atento. Cierto es que Lima no se entera o piensan que el Perú es Lima y no sabían lo que ocurría aquí. Yo estuve ahí sentado, ministro, el premier, ¿no? Uno de los premiers al principio, eso, no, y no sabían lo que estaba ocurriendo aquí en Iquitos. Sabían, son cosas generales y el discurso que daban en Lima no llegaba a la gente, no llega, es otra historia. Entonces, son muchas las lecciones que se pueden aprender a nivel Estado, a nivel gobierno, a nivel como el pueblo, ¿no? ¿Ya? Y a nivel de capacidad, o sea, de creer más en nosotros mismos como pueblo. Es imprescindible para conseguir cosas.